lo dejo aquí, Mateo. Vale, muchísimas gracias a ti, Marta, a Shaila también por invitarme, a Antonio por preparar todo este tinglado. La verdad es que me hacía muchísima ilusión venir por primera vez a la UGI, espero que no sea la última. Y bueno, yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? Tenía muchas ganas de decir eso, que como ha dicho Marta, es el último paso que da hasta el momento, porque la investigación es algo que nunca para, que empecé pues por el año 2014-2015, que cuando empecé mi TFG, empecé a pensarlo junto con Víctor y demás, que lo pasó al TFM en la UPF, que estaba centrado en Bloodborne, el bucle de repetición, pero ya empezaba a integrar algunos aspectos más de la experiencia estética del jugador. Que era algo que ya desde el TFG, lo que pasa es que no tenía las herramientas para poder pensarlo, para poder escribirlo y plasmarlo en el TFG, y empezaba a ver que había algo más allá de los elementos mecánicos, de reglas del videojuego que afectaban a cómo veíamos el reto, ¿no? Por ejemplo, como muy aficionado que soy al género de terror y demás, yo veía que ahí, en los videojuegos de terror, y luego pondré algún ejemplo, había algo más, ¿no? Es decir, no tienen por qué tener un reto mecánico, sino que el mismo avanzar por ese pasillo oscuro que no sabes qué hay detrás, construye una resistencia al jugador que es significativa, ¿no? Entonces, para pensar la dificultad, lo primero de todo es... Empezamos a lidiar con problemas de dificultad, ¿sí? Bueno, pues le daré así. Lo primero es articular una pregunta, ¿no? Porque para todo este tipo de pensamiento lo principal es surgir de la duda, ¿no? Y es, ¿qué es la dificultad? O, mejor dicho, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la dificultad en el videojuego? Vale. Ahora, a veces lo pilla, a veces no. Vale, entonces, para hablar de dificultad, como no, tenemos que hablar de From Software, Dark Souls, Bloodborne, ahora Elden Ring, que es un tipo de videojuego que hereda del videojuego clásico lo que antes había dicho Víctor de los juegos reactivos, ¿no? Estos juegos más dirigidos a la acción, al reto, que veíamos en los salones arcade, etcétera. ¿Este mejor? Vale, con este aquí, ¿no? Y eran juegos que lo que hacían era proponer retos de habilidad que suponían establecer un control, una dominación del sistema para poder superar los niveles, los obstáculos que te proponían, superarse a uno mismo en los sistemas de puntuación, etcétera. Que era algo que necesita dedicación y esfuerzo y que como consecuencia lo que hacían era castigar al jugador, ¿no? Eran juegos muy duros donde el castigo lo que hacían era llevarlo al game over, ¿no? Al bucle de muerte y resurrección constante. ¿Pero qué pasa con todo esto? Pues que esto, Víctor también ha mencionado alguna cosa de esto, se convierte en una herramienta de validación de lo que es de verdad un videojuego y quiénes son los verdaderos jugadores que dedican el tiempo y que saben lo que es un videojuego de verdad, ¿no? Otra vez, el libro Real Games de Mia Consalvo y Christopher Apol, en el que hablan de la dificultad percibida por un grupo de personas un poco incierto, que no se sabe quiénes son, pero que estipulan que el videojuego difícil o la dificultad que vale es una en concreto, que es lo que he dicho antes, y se convierte en una herramienta de legitimación, tanto para los videojuegos de verdad como los jugadores de verdad, ¿no? Establecen esta dicotomía falsa entre lo hardcore y lo casual, que ya exploró Jules en 2010, en su libro Casual Revolution, donde ya pone en duda que exista realmente algo como los jugadores casual, los juegos casual, el juego hardcore, ¿no? Y que nos lleva a comportamientos muy tóxicos que Paul otra vez explora en Toxic Meritocracy. Vale, lo que piensan Mia Consalvo y Christopher Apol es algo que de donde surge también parte de mi reflexión que tengo en la tesis y que exploro también en el libro, que es si en otro medio, como puede ser la literatura, el cine, la televisión, hablamos de términos de dificultad, es en una gran amplitud, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan del Ulises de Joyce, cómo se requiere un tipo de habilidad concreta para poder avanzar por estos farragosos textos, múltiples referencias, o para seguir una serie como Lost,
sus múltiples líneas temporales, puntos de vista, etcétera, requieren un tipo de habilidades que en el videojuego no se tienen en cuenta, porque en el videojuego lo único que se tiene en cuenta es el tipo de habilidad que se puede lucir pues antes en unos salones arcade, ahora por plataformas como Twitch, ¿no? Por eso tienen éxito los streamings de cosas como los speedruns o los desafíos no-hit, ¿no? Los no-hit runs, que consisten en coger un juego que ya de por sí es difícil y decir, no, vamos a elevar la apuesta y vamos a intentar pasárnoslo sin recibir ningún golpe. Algo que, obviamente, pues puede ser algo a celebrar, ¿no? Pero es que solo existe esta forma de entender la dificultad, ¿no? Pero volviendo a From Software, Dark Souls, Bloodborne y demás, no solamente es difícil por todas estas cuestiones que he explicado del reto, sino por la atmósfera fatalista en la que tenemos a un personaje que en realidad es impotente ante unos poderes que no sabemos muy bien de dónde surgen y que ante los que estamos, pues, no podemos actuar ante estos poderes. La cuestión del juego, que lo poco que comunica, lo que tenemos que hacer, o la oscuridad narrativa de no sabemos muy bien qué está pasando ahí, porque no nos explican nada, no nos dan nada masticado, y sobre todo también por la cuestión atmosférica de esta atmósfera ominosa, este entorno hostil, que, por ejemplo, a ver si funciona esto, lo vemos en un momento, en un enfrentamiento contra un final boss, que como es Vicaria Amelia. No sé si habéis jugado, pero la puesta en... no se ve mucho. No sé si a lo mejor se puede parar. Pero la puesta en escena de todo este combate... Casi mejor quitar estas de aquí, ¿no? Se escucha un poquito, no se escucha suficiente, pero bueno. Esto te pone en una situación que no es lo mismo como encontrarse a Bowser al final de un nivel, ¿no? Esta atmósfera de terror, pero también tiene cierta melancolía, que obviamente aquí poniendo una escena descontextualizada no se ve, pero está ahí. Este personaje, este final boss, no es solamente alguien a quien debemos enfrentar, vemos que por algún motivo que no sabemos de dónde viene, está sufriendo. No sabemos por qué nos ataca, pero nosotros somos el invasor, entonces tiene que defender algo que no sabemos lo que es. Y esto también es dificultad. Luego ya viene el combate, y es un combate, pues, obviamente difícil, como todo lo que nos propone From Software, ¿no? Más formas de dificultad. Esto es mucho más difícil que enfrentarse a cualquier final boss de Dark Souls o lo que quieras, ¿no? Esto es de Guitar Hero 3, es la canción final, es una canción de esta intensidad que dura 8 minutos. Y es todo el tiempo así. Yo no era malo jugando a esto, pero yo en fácil no me la pasaba, ¿eh? Y esto es otro tipo de dificultad. Pero ¿qué pasa? Los juegos musicales no son solamente esto, no son solamente el rock, que es un género ahí como más aposentado, ¿no? Esto también es hiper difícil y sobre todo, ayer lo comentaba con Víctor y Bea, que hace que esto parece que es fácil enfrentarse a esto. No se escuchará mucho, pero es la canción de Kirby. Se escucha sobre todo a la persona esta, que no sé quién es, pero que es una máquina tocando un taiko de estos. No sé si habéis jugado, también es una cosa muy difícil, pero es muy festiva. Y ese es uno de los problemas de los juegos musicales, de performance rítmica, que consisten en ceñirse muchísimo a lo que nos proponen, al reto que nos proponen, y si nos salimos lo que hacemos es un fallo, ¿no? En otros juegos como Bloodborne podemos utilizar las herramientas que nos dan para crear estrategias de acción que nos puedan llevar a la victoria. Aquí no, aquí es, si quieres superarlo, tienes que ceñirte de forma mimética a la pulsación de los botones que nos proponen. Pero es que son party games, ya lo tienen el nombre, ¿no? Son festivos, entonces la consideración, otra vez hablamos de la consideración, no es lo mismo que enfrentarse a algo tan denso, tan oscuro, tan pesado como Bloodborne y demás. Pero son también herencia de los juegos arcade. Otra vez, este tipo de reto de habilidad, en el que además se incluyen lo que serían los sistemas de puntuación y clasificación, que es otra herramienta meritocrática para decir, bueno, te has pasado esto, eres de los buenos. Lo que pasa es que no lo eres tanto porque no es Dark Souls.
Uy, vale, esto se ha girado, no sé por qué. Primero tocaba esta. Lo que decía Víctor y lo que ha comentado también uno de vosotros por aquí, de la cuestión de los juegos de puzzles. Los juegos de puzzles, los juegos de estrategia proponen un tipo de dificultad cognitiva que tiene unos ritmos más lentos, más reflexivos, que no se parecen a lo que el tipo de dificultad mecánica de habilidad sentado, que va a eso, velocidad, acción, reacción. Hay una entrevista en el libro no acuerdo, el último que ha sacado Jesper Juhl, el Handmade Pixels, en el que dicen, hay una de las entrevistas que habla que en el 93 salieron 2 juegos de mucho éxito. Uno era reflexivo, que era Myst, otro era reactivo, que era Doom, y ahí hubo una confrontación velada en la que Doom salió ganando y lo que antes era popular, como las aventuras gráficas y eso, empezaron a convertirse en algo más de nicho porque lo que íbamos era a la acción directa, ¿no? Aparte, los puzzles, otra vez, por algún motivo están tanto en el terreno del nicho como el de lo casual, ¿no? Incluso un juego tan increíblemente difícil, obtuso como Babyl's You, bueno, no se tiene tan en consideración como juegos realmente más que no llevan tanto trabajo, no consiguen hacerte sufrir tanto como Babyl's You, porque es eso, es lento, es reflexivo y sobre todo porque todos los juegos de puzzles te los puedes pasar con una guía, entonces ya es hacer trampas, ¿no? Al Dark Souls no te lo pasas con guías. Y el tema de la estrategia me parece muy simbólico porque es un género tan de nicho que parece que pasa de todos los radares, ¿no? Es como eso no existe, es tan de nicho, aunque tenga mucho éxito, pero nadie parece fijarse en lo que proponen los juegos de estrategia, no sé si hay alguien aficionado a eso, pero navegar por esa cantidad de menús, la cantidad de tiempo que hay que dedicarles a estos juegos es bastante más alta que cualquier juego de From Software, por volver a lo típico, ¿no? A mí me gustan mucho los juegos de From Software, pero alguien tiene que recibir, ¿no? ¿Qué pasa? Los juegos tipo Cuphead, Bayonetta, tienen mucha relación también con los juegos musicales. Son juegos rítmicos en los que tenemos sistemas de puntuación que plantean estos retos duales. Pero ¿qué pasa? Claro, estos son de acción, están bien considerados. No es lo mismo que un party game que, bueno, como es festivo y normalmente se juega con más personas, no tiene el mismo tipo de consideración que estos juegos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de dificultad, ¿de qué hablamos? Siempre tenemos que hablar de una resistencia a nuestro avance, pero el tipo de avance del que hablamos puede ser muy diferente. Aquí he recogido varios autores que también han hablado de un modo u otro de la dificultad y plantean varios tipos de dificultad que, digamos, que complementan el clásico reto de habilidad, ¿no? Por ejemplo, el cognitivo, el emocional, el performativo que tendría que ver con el de habilidad, la toma de decisiones. La toma de decisiones es un reto que está ahí, pero se plantea otro tipo de dificultades que no se parecen en nada a los retos de habilidad. Ayumi, por ejemplo, vuelve a hablar de la cognitiva, la coordinación física, otra vez de la toma de decisiones, los temas difíciles, las emociones intensas, la cuestión social, que no tiene que ver solo con interactuar con otros jugadores, sino con los personajes que habitan el mundo de juego, y la operativa, que tendría que ver más con fallos del sistema, bugs, glitches, pero también serían, por ejemplo, los glitches, fallos del sistema, problemas técnicos que están buscados. Me gusta mucho la clasificación de Patrick Jagoda porque lo deja muy escueto, es mecánico, interpretativo y afectivo. Estamos hablando de la cuestión mecánica en la que introduce toda la variedad de retos que implican activamente al jugador. Aquí tendríamos los puzzles, los juegos rítmicos, los juegos tipo Dark Souls y demás. La interpretativa, que es de interpretación textual de lo que nos está contando el juego, y afectiva tendría que ver de nuestra implicación con lo que está sucediendo, que no solo tiene que ver con los juegos narrativos, sino también con juegos de habilidad, tipo Dark Souls, tipo los Guitar Heroes y demás. Y luego, como apunte, me gusta mucho cuando en el artículo de Mitchell y otro buen puñado de autores hablan del gameplay poético, que sería ese tipo de juegos que plantean retos o resistencias, volviendo al término que he dicho antes,
de formas que normalmente no están asociadas con el juego, ¿vale? Es decir, todo lo que no sea habilidad, puzzle, etcétera. Y sobre todo, porque nos llevan a la idea del extrañamiento, ¿no? Por ejemplo, un juego como The Stanley Parable, que ahora ha salido en una nueva versión y lo tenéis en Switch. No sé si hay alguien que no lo haya jugado, pero este es uno de esos juegos que hay que jugar. ¿Qué pasa con Stanley Parable? Que juega con la idea de la libertad y le da un montón de vueltas para hablar sobre qué agencia tiene el jugador dentro del juego, ¿no? Es un juego de resistencias entre nosotros y el juego que va tomando, dependiendo de lo que hagamos, va tomando diferentes caracteres, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los finales que a mí más me gustan, es el narrador se enfada contigo y te dice, venga, has escapado de la prueba esta, te vas a tu casa, pero no es tu casa en realidad, no tienes a nadie esperándote en casa, no eres feliz porque tu trabajo es solamente pulsar los botones cuando yo te estoy dejando que pulses botones. Esto genera un tipo de dificultad, que podríamos hablar de poética, interpretativa, que es significativo. O ellos también hablan de los juegos que mucha gente llama Fumblecore, que serían este tipo de juegos en el que los controles son tan complicados que rompen con la idea de fluidez. Antes hablaba Víctor del flow, esta idea de fluidez de tener el control total sobre lo que está sucediendo. Este juego, además, es bastante malo, pero bueno, tiene una cosa muy interesante que es el modo 2 jugadores, que hace que el juego sea increíble, que se incremente la dificultad de una manera, pues claro, lo que tienes que hacer es con esto, si lo veis aquí, cada botón es mantener la cabeza erguida, que la espalda del personaje este no se doble para atrás, mover cada una de las piernas, pestañear, respirar, bueno, breathe in, breathe out, ¿no? Respirar y expirar. Y esto, cada uno de estos controles los lleva uno de los jugadores, de forma que es, Víctor y Bea creo que lo han probado esto, y es bastante complicado. Y lo que hace este tipo de juegos es crear este tipo de extrañamiento que rompen con la idea del flujo habitual en lo que tendría que ser el control, ¿no? Entonces, ya yendo a lo que yo he clasificado como dificultad mecánica y no mecánica. Antes Víctor ha dicho esto de clasificar las cosas como lo contrario, pero bueno, a mí me pareció que era una buena idea y lo sigo pensando, porque es una forma de discutir. Lo mecánico es lo único que tiene peso en el videojuego. Dificultad mecánica tenemos eso, la habilidad, la coordinación y los reflejos, el esfuerzo y la dedicación, el reto cognitivo, perceptivo, de exploración, el azar y la incertidumbre también generan algún tipo de dificultad, y la no mecánica ya estaríamos hablando de cuestiones narrativas, temáticas, de atmósfera, como antes he mencionado, afectivas, la dimensión ética del mundo, de lo que nos plantea, el papel que tiene el jugador para interpretar el texto, pero también el texto, cómo nos permite en mayor o menor grado interpretarlo, y la dimensión poética, que ya sería una cosa un poco más complicada de definir, pero tendría que ver eso, con el extrañamiento, con la metatextualidad del juego, cómo se está pensando de una forma diferente a como normalmente se piensan a sí mismos los juegos. Pero lo que hay que tener claro, primero, que esto no son cajones estancos, esto es solamente una guía para pensar de forma diferente la dificultad, una serie de herramientas que a partir de los estudios que antes he mencionado y otros más, he considerado yo que son las 7 y 7 dimensiones que veo que son significativas para hablar de la dificultad en estos términos, ¿no? ¿Vale? Antes hablamos de resistencia, la dificultad es resistencia, ¿no? ¿Y qué es lo que genera esta resistencia? Pues nos lleva a dolor, que es algo muy bonito, ¿no? ¿Qué pasa con la experiencia de la dificultad? Bueno, es una cosa que tenemos que tener siempre en cuenta. Experiencia estética al final es una experiencia personal. Hay que tener al sujeto enfrentado al objeto en un espacio dialéctico en el que surgen las ideas, las interpretaciones, la dificultad. Es un sistema afectivo como lo denomina Anabel. Entiendo que es muy difícil hablar con ese murmullo. Por favor, un respeto, ¿vale? Si os interesa algo, reservadlo para luego las
Yo entiendo que a veces cuando él habla, uno quiere comentarlo, esperar el juego, por favor. Es que si no, estamos continuamente silenciando si es muy incómodo, es un poco ofensivo, ¿vale? Por favor. Vale. Pues este espacio dialéctico en el que no solamente se tienen en cuenta la dimensión, como digo, mecánica del videojuego, sino también la ficcional, que sería todo el entramado que envuelve a la dimensión mecánica y que le da un nuevo sentido. No es lo mismo un juego con una ficción, con un aspecto feliz y alegre, como podríamos hablar de un Kirby, que lo que hablamos antes de Bloodborne o un Silent Hill, ¿no? No es lo mismo. Si ponemos la estructura de Silent Hill con el aspecto de Kirby, creo que la cosa cambiaría bastante. Yo estaría bastante interesado en jugar algo así, y la performance, que tendría que ver con el papel del jugador, no solamente en términos de habilidad mecánica, sino también en la intención de juego que tiene, en su predisposición a aceptar los marcos que nos plantea el juego, etcétera. Y como decía antes, esto, dificultad, es resistencia y que nos lleva de alguna forma a algún tipo de sufrimiento que aceptamos, ¿no? Que es una cuestión que ya Calois ya hablaba en sus 4 tipos de juego, ¿no? Hablaba de Illings, que es el vértigo, y que sería este shock, esta pérdida de control, ¿no? Un tipo de sufrimiento así, más, que digamos que está más controlado porque sucede en otra idea bastante cuestionada, que sería la del círculo mágico, ¿no? Ahí estamos protegidos, pero estamos protegidos físicamente. Como investiga Jorgensen, seguramente lo he dicho mal el apellido, pero bueno, los videojuegos no es un espacio seguro al que accedemos al círculo mágico con actitud ilusoria, sino que son espacios emocionalmente inseguros. Nos afecta lo que experimentamos ahí. Por eso ella lo define como experiencias negativas positivas. Son un tipo de experiencia negativa, de emociones negativas que vivimos, pero que nosotros aceptamos. ¿Por qué? Porque en el espacio ficcional aceptamos un tipo de cosas que en la vida real pues no consentiríamos. A mí me encanta, como he dicho, el terror, pero en la vida real yo quiero que mi vida sea feliz, tranquila y que no tenga ningún tipo de sufrimiento de este tipo, ¿no? Entonces, aquí podríamos entrar el concepto de Duca, que esto seguramente lo he mencionado mal también. Esto es experto Víctor, ahí está citado, que sería este ciclo constante de insatisfacción y sufrimiento y de alivio efímero. El videojuego sería un poquito así, sobre todo cuando hablamos de dificultad, estaríamos hablando de esto, de estar sufriendo constantemente. En Dark Souls estamos muriendo constantemente al enfrentarnos a los retos que nos propongan en ese momento. Y cuando superamos, vale, es como bien, pero es que luego sigue esto, ¿no? Es un constante de sufrimiento que a la vez nos empuja, ¿no? Sarah Ahmed lo define como un leve ardor, ¿no? Este sufrimiento, este impedimento, esta resistencia a eso que nosotros deseamos, lo que hace es empujarnos, ¿no? A intentar conseguirlo, aunque eso nos provoque más sufrimiento. Y esto nos lleva a un tipo de paradojas que, bueno, aquí he listado, pero serían tipo paradoja de la tragedia, el arte doloroso, el terror, la transgresión, el fracaso, que habla de esto, de cómo en la ficción, en espacios ficcionales donde tenemos un control, donde son espacios controlados, sufrimos emocionalmente, pero no nos afecta físicamente, o bueno, no a niveles como sí que nos podría pasar en la vida real. Vale, ahora hablaremos un poco más de motivos, luces finales y demás, pero esto sería una pequeña definición de lo que hablamos cuando hablamos de dificultad, ¿no? La dificultad en el videojuego es un tipo de resistencia a nuestro avance que puede ser mecánico, cognitivo, interpretativo, afectivo, ético, ¿no? Un conjunto de obstáculos que tienen como objetivo hacernos fracasar y provocarnos algún tipo de dolor, que en su insistencia en ello requieren de esfuerzo y un conjunto de habilidades y conocimientos específicos para superarlos, ¿no? Si nos plantean un reto interpretativo, no es el mismo tipo de reto que nos plantean un juego que es puramente mecánico. No es lo mismo Guitar Hero que Disco Elysium, pero ambos tienen un tipo de dificultad que los hace interesantes y que nos provoca algún tipo de dolor, de sufrimiento. ¿Vale? Como decía,
vamos a la segunda parte, que tendríamos que hablar del motivo visual y cómo yo lo he conceptualizado como motivo ludoficcional en el videojuego, ¿no? Que es algo que he sacado de este libro de motivos visuales del cine, aunque Jordi Bayó, Jordi Bayó ya había sacado uno en el año 2000, también está francamente bien. Y hablan de un concepto para hablar de la imagen, de la naturaleza estética de la imagen, ¿no? Una forma versátil de pensar la imagen, que aunque es difícil de definir, es muy versátil porque evoluciona a medida que la misma imagen evoluciona, ¿no? Mantiene sus bases, pero a la vez propone nuevos discursos a partir de ese imaginario visual, ¿no? Esa memoria iconográfica. Es un tipo de imágenes polisémicas, maneables, que, como digo, crecen con las épocas sin perder el significado original. Un tipo de estructuras, patrones, leitmotivs, que se significan a partir de la repetición, ¿no? Esto tiene sentido hablar de motivos porque se repiten a lo largo del tiempo. Y que es muy importante el trabajo del lector y espectador porque hay un reconocimiento, ¿no? En el cine es interesante porque es un lenguaje que, aunque tenga ya casi 130 años, es muy nuevo, entonces ha ido evolucionando a medida que la mirada del espectador también ha evolucionado, y con el videojuego pasa todavía más porque estamos hablando de algo muchísimo más joven, ¿no? El imaginario del videojuego es muy fácil de reconocer. Muchas cosas como Final Boss, las barras de vida, los niveles y demás, forman parte de este imaginario que ha creado el videojuego y que reconocemos fácil, aunque hay mucha gente que no está acostumbrada a este lenguaje que no le cuesta muchísimo entrar. Cosas que hemos interiorizado, como el tipo de control y demás, le das a una persona que nunca toca un videojuego y no entiende qué es lo que pasa en la pantalla, o le cuesta mucho entenderlo. En cambio, alguien que se ha educado su mirada en el videojuego es algo natural. No necesitamos haber jugado un juego para saber cómo se controla, a no ser que sean uno de estos que he enseñado antes de Fumblecore, en el que nos rompen los esquemas que teníamos preconcebidos, ¿no? Sería eso, al igual que el motivo visual es una nueva forma de pensar la imagen, el ludoficcional sería una forma de pensar el videojuego, en mi caso, la dificultad en el videojuego. Volveríamos otra vez a lo que había dicho antes, es la interpretación de la imagen texto, el juego con imagen como texto, a partir de estas tres dimensiones de mecánicas, ficción y performance que antes había mencionado y que nos sirven para, a partir de observar lo concreto, nos permiten abrir la mirada a un campo mucho más amplio de significación, aparte de que nos permiten detectar algunos aspectos por los que el videojuego puede ser difícil o es difícil. ¿Vale? Ya he ido apuntando algunos, como el jefe final, con el combate de la vicaria Amelia, hablando de cómo la puesta en escena de ese combate nos predispone a un tipo de combate u otro, aparte de la condición puramente climática que tiene el jefe final, la performance rítmica, los sistemas meritocráticos que nos hacen enfrentarnos a nosotros mismos o a otros a través de un sistema que se supone que es matemático, ¿no? Porque son números, pero que en realidad implica un trabajo previo. No es lo mismo alguien que lleva jugando a un juego mucho tiempo que alguien que se acaba de poner. No es un sistema realmente, digamos, que podamos asumir como certero. Los rompecabezas, la cuestión de la oscuridad narrativa de Bloodborne y los juegos de From Software, la indefensión, el castigo, lo que he comentado de la agencia limitada de Stanley Parable o los controles torpes de los Fumblecore. Y ahora voy a hablar de algunos más, ¿no? Algunos que me parecen interesantes traer aquí. La cuestión de la huida y la persecución. El movimiento es algo propio de la imagen en movimiento, obviamente, por eso es imagen en movimiento, del cine, ¿no? Que Garín, en el libro este de los motivos visuales, habla como la imagen-acción, ¿no? El cine lo que quiere es captar el movimiento y por eso tantos cineastas y actores y autores se han dedicado casi su vida a captar este movimiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, Tom Cruise es uno de mis sitios felices porque lo que hace es intentar captar este tipo de movimiento, ¿no? Constante a partir de arriesgar su vida, que me parece la cosa más feliz del mundo. También desde la seguridad de mi casa yo no voy a hacer lo que va a hacer este hombre, ¿no? También, como el jefe final,
constituye un momento climático del juego. Hay muchos juegos en los que no tienen jefe final, pero sí que tiene estos momentos en los que la cámara nos persigue, ¿no? Y esto es algo que me parece interesante porque si Garín decía que las persecuciones son la cámara persiguiéndose a sí misma, en el juego lo que hace es la cámara persigue al jugador, no te puedes salir de la cámara, pero a veces te persigue a ti, te obliga a estar en constante movimiento sin poder detenerte y si te sales de esos márgenes, mueres, ¿no? Es algo interesante porque sería este tipo de mecánicas reactivas de las que antes hablaba Víctor. También podríamos, incluso aquí yo no había pensado en la opción de Max Payne, pero Max Payne también, el 3, impone un movimiento perpetuo, ¿no? No tener que detenernos. Por ejemplo, esto sería, ahora se ve bien, Ori and the Blind Forest, que como decía, no tiene jefes finales, sino que tiene unas pantallas bastante complicadas, sobre todo si se es un poco torpe como yo, en las que lo único que hay que hacer es escapar y también invitan mucho a la reactividad, ¿no? Al ir improvisando un poco los movimientos porque no tienes muy claro qué es lo que tienes que hacer, porque la cámara te limita lo que tienes en el futuro y lo único que haces es vivir un presente constante. Aquí no se nota mucho porque esta persona parece que juega bastante bien, pero la cámara, si te quedas quieto, te atrapa y ahí mueres, ¿no? Constituye la muerte. En este caso, además, tenemos a un enemigo que nos persigue, pero es algo totalmente ficcional, ¿no? En muchas de estas pantallas lo único que tienes es una especie de fuego, de luz que nos persigue y nos obliga a eso, a estar en constante movimiento. Encima casi sin detenernos, porque muchos de estos escenarios se van prendiendo fuego, no podemos detenernos en esos puntos. Es un tipo de dificultad muy similar al jefe final, pero en el que se significa a través de eso, del movimiento constante. Death Stranding, otro de mis juegos favoritos. Aquí se nota, ¿no?, las concomitancias con lo que ha comentado Víctor, pero yo en lugar de centrarme en la cuestión del aburrimiento, aunque también sale, hablaría de la cuestión de leer el terreno. En estos juegos de mundos abiertos de gran tamaño, que normalmente no nos obligan a leer el terreno, a caminar, porque te ponen mecanismos como los viajes rápidos y demás, han salido unos cuantos juegos en los que dicen, no, este mundo tan grande está para algo, ¿no? Está para caminarlo. Y eso lo tenemos en Breath of the Wild, lo tenemos en Death Stranding, Red Dead Redemption sí que tiene estos mecanismos, aunque los esconde bastante bien y permite mucho ser en esos mundos, ¿no? Estar en esos mundos, adquirir los ritmos que tienen el resto de personajes y no ir pues de una misión a otra, que realmente lo menos interesante del juego, lo que está francamente bien conseguido sería eso, el habitar ese mundo, permitirnos habitar ese mundo. ¿Y qué pasa con un juego como Death Stranding y esta condición de leer el terreno, de hacer que cada paso sea significativo? Pues primero, que es importante lo que he dicho, la extensión espacial y temporal. No tiene mucho sentido hacer que caminar sea importante si las distancias son muy cortas, porque entonces no se consigue el mismo efecto. Pero claro, esto requiere un tipo de ritmos, de tempos muy lentos que llevan al aburrimiento, ¿no? Y mucha gente consideró Death Stranding que era un juego aburrido, pero es uno de estos juegos de aburrimiento bello, ¿no? Que no es que esté mal diseñado, sino que está diseñado para ser este tipo de juego, slow game. Otra referencia a lo que mencionaba Víctor antes, ¿no? Que hacen que el movimiento, que el caminar sea trascendente, ¿no? Y esto es también, en muchos momentos de Death Stranding, lo que consiguen es que los clímax, en lugar de ser clímax momentáneos como las persecuciones, los jefes finales, hay pantallas que son recorrer kilómetros y kilómetros del mapa y que serían un tipo de clímax dilatado, pero que te ponen en situación de, vale, esto es importante, tengo que recorrer este camino y hacerlo en las temporalidades que me exige el juego. Aquí además pues tenemos a Low Roar de fondo, no se escuchará mucho, pero aquí, aunque no es el momento más significativo del juego, en la nieve se nota mucho, como cada paso es importante. Tú juegas a Horizon Zero Dawn o Forbidden West en las pantallas en las que hay nieve y da igual que haya nieve ahí, no importa, no es significativo que haya nieve. En cambio aquí vemos como Sam camina forzosamente,
que está a punto de perder el equilibrio, ¿no? A mí me entra un poquito de toque ver lo que va con las manos así. Yo voy siempre cogiendo las asas de la maleta porque me da una seguridad que el juego no impone, pero a mí me hace sentir seguro ir como, venga, con esto sujeto. Pero creo que este tipo de movimiento, ¿no?, que se recrea en el proceso del caminar hace que el juego sea difícil de una forma que otros juegos no lo hacen. La dislocación narrativa sería como un poco también una forma de reto que también tienen pues los Mind Game Films, que aquí no me voy a meter porque está aquí Antonio Loriguillo, que es el experto en esto, pero en el videojuego también se hace. Hay videojuegos que tienen narrativas puzzle que suponen ese tipo de narrativa, de puzzle narrativo, donde el peso, la resistencia está en la interpretación y en la ordenación del relato. Luego ya hay algunos juegos, por ejemplo, voy a pasar de este y voy a ir a 13 Sentinels. 13 Sentinels es un puzzle total en el que tenemos 13 personajes, tenemos viajes en el tiempo, tenemos doppelgangers, tenemos diferentes realidades alternativas, realidades falsas, y esto lo llevamos a partir de 13 personajes que nos hacen avanzar de forma más o menos libre por uno. Primero tenemos que llegar a un punto climático de uno para poder avanzar con el otro, tenemos las batallas que si no las hacemos no nos dejan seguir, tenemos esta parte de análisis en las que nos ponen conceptos que también tenemos que desbloquear a partir de unos puntos, construir un puzzle que además el juego, en este caso sería un poquito más fácil porque a medida que lo superamos sí que nos lo deja bastante bien y claro cómo es, ¿no? Nos lo pone de forma ordenada, pero el proceso sí que constituye un puzzle narrativo en el que, bueno, se me ha olvidado también que aquí también hay personajes amnésicos, que sería otra cosa propia de los... Es una amalgama de cosas de los Mind Game Films que es bastante alucinante y bastante recomendable. Pero también lo que hace un juego como Detention es desestabiliza la certeza y la verosimilitud del relato a partir del trauma de un personaje, bueno, de la protagonista, que... se me ha olvidado, era él lo que había sufrido la chica, es el terror blanco de Taiwán, ¿no? El inicio de la dictadura y todo eso. Y primero, es bastante oscuro el juego, pero ya llegados al final, utiliza muchos mecanismos de los Mind Game Films y demás para revelarnos el trauma de la chica esta que, lo siento por los spoilers, pero básicamente lo que hizo fue delató a compañeros, profesores y demás, y eso obviamente pues le ha provocado un trauma que se refleja en lo que serían los mecanismos del juego. Bueno, lo podría haber puesto un poco después, pero creo que hay. Si no me salta alguno de los siguientes. Bueno, está hablando de su relación con un profesor, bla, bla, bla. Y luego viene, pues, cómo su mente empieza a atar cabos, a reconstruir el puzzle de su historia y recuperar la memoria de su trauma, ¿no? Que es muy, muy, muy recomendable este juego. Empieza ya con las cosas, las miradas, las manos ensangrentadas, y al contrario, que por ejemplo 13 Sentinels, el final no queda tan claro como sería en el desenlace del otro juego, pero también forma parte del discurso de aquel, que no lo voy a spoilear porque lo tenéis que jugar. Las decisiones trágicas. Aquí, por ejemplo, pues Life is Strange, los juegos de Telltale, tipo Walking Dead y demás, nos ponen en situaciones en las que estamos obligados a decidir. Si en otros juegos estamos obligados a avanzar, estamos en Shadow of the Colossus, estamos obligados a cargarnos a los colosos, porque si no, no hay juego, no avanzamos, pero no son decisiones tan explícitas como, por ejemplo, en Life is Strange, que también es un poco una decisión naif, ¿no? Como aquí descontextualizado, es decir, sacrificar a Chloe, que es nuestra mejor amiga y todo eso, sacrificar a una ciudad entera, parece que la decisión
está muy clara, ¿no? Pero el entramado narrativo que nos ha llevado hasta este punto, si tenemos en cuenta la implicación emocional como jugadores que podemos llegar a tener, es importante eso. A un jugador que le haya dado igual, pues, bueno, esta decisión puede no parecerle ningún tipo de reto, ningún tipo de dificultad. Pero si nos hemos implicado con los personajes y demás, esto nos lleva a un momento que para mí fue bastante traumático porque sí, yo quería mucho a mi amiga Chloe, pero hay que ser un héroe, ¿no? Hay que ser como Spider-Man y hay que sacrificar al final algunas cuestiones, ¿no? Pero está muy bien que el juego, en lugar de decir salvar a uno o a otro, lo que habla es siempre de sacrificio. Siempre, cualquiera de estas decisiones conlleva un sacrificio. Que esto, pues, se refleja en el sentimiento de culpa y hasta, aunque estos juegos en realidad no tengan una decisión como tal, porque siempre nos llevan a este punto, ¿no? Aunque pueda tener más variaciones, como por ejemplo en Life is Strange 2 tenemos bastantes más finales que no lo que supone el primero, pero aún así siempre nos lleva al punto en el que tenemos que tomar la gran decisión. Las elecciones, aunque no sean significativas para el avance de la trama, sí que lo son para nosotros como jugadores. Más complejo es lo que puede suponer un juego tipo This War of Mine. No sé si lo habéis jugado, pero este es otro de estos juegos que hay que jugar sí o sí. ¿Por qué? Que nos ponen una dimensión ética muy, muy compleja en un entorno hostil, desolado, donde tenemos recursos muy, muy, muy limitados, controlamos hasta cierto punto, porque tienen cierta independencia los personajes, a sujetos muy frágiles, tanto física como emocionalmente. Más aquí tenemos una imagen bastante perturbadora de un personaje que se suicida y nosotros no tenemos ningún poder para decir qué le pasa. Puede ser por haber perdido a un ser querido, porque se ha cansado del esfuerzo que supone vivir. Y esto nos pone en una dimensión ética tan gris, que yo diría que ni siquiera tiene blancos, es solamente gris oscuro o negro, donde tenemos que tomar decisiones muy, voy a decir muy jodidas, bueno, sí, decisiones muy jodidas que conllevan, por ejemplo, pues el robo a personajes y hacer que esos personajes puedan morir por culpa de nuestra acción, de haberles quitado, por ejemplo, toda la alimentación que tienen guardada para sobrevivir a este espacio bélico. Que no lo he dicho, This War of Mine llevamos a unos supervivientes en los últimos días, pero que se hacen bastante largos estos últimos días, en un conflicto bélico en el que ellos pues son nadie. Otra vez hablamos del tema del fatalismo, ¿no? Estamos ahí ante las disquisiciones de gente que no llegamos a ver siquiera nunca. Lo llamo esto precariedad y supervivencia porque hacen que la supervivencia nos lleve a lo precario, ¿no? A la imposibilidad de una estabilidad. Esto también, por ejemplo, esta gente, 11-Bit Studios, los desarrolladores de This War of Mine, tienen también Frostpunk, que lleva eso ya al extremo, ¿no? Es imposible progresar, enseguida que consigues los recursos suficientes para vivir, dicen, no, ahora tenemos una ventisca que necesitamos quemar combustible a un ritmo mucho mayor y se nos va a morir gente congelada, tenemos que explotarlos laboralmente. Es un juego bastante estresante. Lo que decía antes del terror. El terror es uno de los puntos de inicio en el que empecé a pensar que había algo más de reto, aparte de los típicos retos mecánicos, ¿no? No sé si habéis jugado a PT, es bastante difícil jugar a PT, pero también puede ser cualquier otro juego de terror contemporáneo, tipo Outlast y demás, en el que ya solo ver esta imagen, a mí ya no me da ganas seguir para adelante. Es una resistencia puramente afectiva que no tiene ningún tipo de dimensión mecánica más allá de tener que mover la palanca para avanzar y continuar en el juego. Nos obligan a seguir, aunque nosotros no queramos, porque estos espacios que son tan hostiles, laberínticos, llevamos a personajes indefensos o con muy pocos recursos para sobrevivir. Y luego a veces también tenemos eso, una agencia que está muy limitada o como serían en los Resident Evil clásicos y demás, tenemos también este movimiento tipo tanque que nos limita tantísimo a poder evitar a los enemigos, enfrentarnos a ellos que, bueno, suponen un plus
aunque, por ejemplo, aquí lo veamos como muy viejo. También me hace sentir viejo a mí ver esto. Pero para mí este momento fue uno de mis puntos culmen como jugador, como persona. Cuando vi este momento, fue como, bueno, yo aquí me subo en todo lo que me propongan, ¿eh? El primer enfrentamiento contra el Licker y demás. ¿No? PT también, no lo voy a poner porque no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, me he ceñido bastante. Pero también la puesta en escena, cómo nos ponen en situación y no tener ni idea de qué está sucediendo, por qué estamos atrapados en un bucle eterno, no tenemos ni siquiera pistas de cómo salir de ello. Es totalmente oscuro, ¿no? Cómo poder superar el bucle este infinito. Un momento de la puerta y un espacio tan anodino como un pasillo. El pasillo de una casa en forma de L, ¿no? Llegamos al final, no lo voy a poner porque es bastante largo, porque otra vez hablamos de ritmo lento, no sé si esto es un slow game, pero dan ganas de correr bastante más al ritmo a lo que nos permite el juego, para poder escapar canteante. Como último de los motivos voy a hablar de la fealdad, ¿no? Y cómo entiendo yo la fealdad en el videojuego desde dos perspectivas muy diferentes, ¿no? La fealdad, como dice Umberto Eco, es lo grotesco, desagradable, abyecto, aquello que provoca rechazo al que mira, que provoca disgusto, malestar, extrañeza, horror. Algunas de estas ideas ya las he mencionado antes, ¿no? Y en el videojuego tendría que ver mucho con la condición tecnológica, tanto, digamos, por lo hiperrealista o el intento de alcanzar un hiperrealismo que tendríamos en juegos de David Cage, en cosas como L.A. Noire, que provocan un rechazo, ese intento de alcanzar el Uncanny Valley, que se llama, ¿no? Intentar alcanzar el comportamiento humano, pero vemos que ahí hay algo extraño que nos crea eso, disgusto. Me gusta, por ejemplo, Soderman, que sería el de Against Flow, que también había mencionado Víctor, que habla de cómo lo bello, por ejemplo, tendría que ver con lo fluido, con la armonía. En cambio, lo feo sería eso, con las cosas que tienen aristas, defectos y que no fluyen, ¿no? Nos generan un tipo de malestar al ver que eso no funciona como debería. Esto, por ejemplo, los juegos de Suda 51 o nunca me acuerdo del otro, pero el de No More Heroes y bueno, Suda 51 es el de No More Heroes y el otro sería Sueri, ¿no? Esos juegos no están nada pulidos y generan mucho rechazo precisamente por eso, pero es que el juego se está centrando en otras cosas, ¿no? Es más, juega con estos defectos técnicos o cosas tipo Paratopic que recuperan estéticas, como hemos visto antes, de la primera PlayStation para hacer experimentos súper extraños que se hacen muy difíciles de ver y en pantalla grande todavía más. No sé si se escucha mucho, pero también los sonidos de las voces son muy raros, la música ambiente también nos introduce en un espacio que no entendemos por qué es así, no sabemos qué pasa, también es muy oscuro narrativamente, pero sobre todo es que es feo. Pero juega con esta fealdad, hace de la fealdad un discurso. Pero como decía, el hiperrealismo también nos lleva a la fealdad. Podríamos estar de acuerdo, ¿no?, en que The Last of Us 2 es un juego tecnológicamente hiperavanzado, en el que tenemos a personajes con unos movimientos muy realistas, pero ¿qué pasa? Es un juego hiperviolento que llega un momento en el que a mí me causaba, yo cuando lo jugué, por ejemplo, me causaba muchísimo rechazo que la violencia fuese tan explícita, tan realista, ¿no? Sería como comparar la violencia festiva de un Sam Raimi, por ejemplo, con el cine francés, el New Stream francés, tipo Mártires y demás, en los que ahí tienes que apartar la mirada porque es ese tipo de violencia tan seca, incluso no hace falta irse a películas puramente de terror. Hay películas que la forma en la que nos muestran el dolor de las personas afecta mucho más que ver decapitaciones festivas de un tipo de gore que lo que hace es eso, recrearse en un tipo de violencia muy estética. También, por ejemplo, tendríamos ahí a Tarantino, que no pasa nada si hay desmembramientos, porque tiene ese carácter festivo
que hace que, por ejemplo, en el videojuego no sea lo mismo un Doom que jugar a The Last of Us 2. Y aquí no he puesto el cacho también de este fragmento del vídeo de esta muerte, que no es tan significativo, pero que ya empezamos a ver eso, las interacciones de los personajes, con un movimiento bastante realista que supera con mucho lo que veíamos en estos juegos de David Cage tipo Detroit, que podemos decir, no, es que son robots, ¿no? Bueno, pero a mí me causa una extrañeza que es muy diferente a lo que vemos aquí. Y aquí no lo vamos a escuchar, pero es que el sonido, el diseño de sonido, de cómo escuchamos los estertores de muerte de todos los personajes y cómo matamos a tanta gente, a mí en lugar de normalizarlo, era algo que para mí avanzar era más difícil. Estar matando a gente, clavando el cuchillo y ver cómo agonizaban en el suelo, que no el propio reto que me proponía el juego, ¿no? Bueno, acabo aquí. Me he ceñido a, creo que menos de una hora. He ido bien rápido. Otra vez preguntando de qué hablamos cuando hablamos de dificultad, ¿no? Y creo que se os quede claro la idea esta de la resistencia al avance del texto. Esta vez el videojuego como texto. Una resistencia que puede ser mecánica, cognitiva, interpretativa, afectiva, ética, ¿no? Y que nos demanda un conjunto de habilidades y conocimientos que son diferentes dependiendo tanto del jugador como del tipo de reto que nos proponen, y todo esto nos evoca un tipo de experiencia de dolor, de sufrimiento, que aceptamos precisamente porque estamos en un escenario de ficción donde, aunque las emociones sean negativas, al final buscamos este tipo de experiencia porque nos produce este tipo de placer paradójico. Y nada, ya está. Aquí un montón de referencias. Muchas gracias. Ahí tenéis mi mail por si queréis algo.